Que Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a compartir la palabra de hoy. Vamos a buscar en Jonás, capítulo 1, versículo 1. Cuando la encuentren, digan amén. Amén. Vamos a leerla en el nombre de Jesús y por título dice: Jonás huye de Jehová. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una gran tempestad, tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echando al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a sus compañeros: Venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: Decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió: Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que él huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió: Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Hasta ahí nomás pueden descansar en el Señor. El Señor ministraba mi vida con esta palabra y le voy a contar cómo fue. Fue un lunes y no podía dormir, y eran las 4 de la mañana. No sé si hacía 0 grados. Hacía muchísimo frío y yo decía: Señor, ¿ahora me quieres hablar? Está haciendo frío. Y no me quería levantar de la cama. El Señor quería hablarme, ministraba mi vida con esta palabra. Y yo decía, mientras hablaba en ese momento, y le decía: Señor, pero si hace rato estuve
todo en la iglesia, decía yo, y eran 4 de la mañana. Para que vean que cuando queremos poner excusas, somos los mejores. Y el Señor es así, el Señor nos habla en el momento que Él quiere y tenemos que hacer lo que... Tenemos que aprovechar en ese momento que el Señor nos quiere hablar, ¿no? Bueno, aquí nos cuenta la palabra del Señor. Dice que Jonás era un profeta de Dios y dice que el Señor lo mandó a una ciudad que se llamaba Nínive. Dice que lo mandó a este profeta, Jonás, que le dijo que vaya y predicase en ese lugar, porque dice que había mucha maldad ya en esa ciudad, había crecido mucho la maldad. Y aquí nos dice de que Jonás no quería ir a predicar en ese lugar, no quiso ir a predicar en ese lugar y dice que huía de la presencia del Señor, dice que había hallado una nave que iba a un lugar donde se llamaba Tarsis, y dice que él pagó su pasaje y se fue, y se subió en la nave. Se subió en la nave y se fue, dice aquí, con unos varones, más cuenta aquí en la palabra del Señor. Pero dice que aquí el Señor hizo levantar un gran viento, una gran tempestad en el mar porque Jonás no estaba haciendo conforme a la voluntad del Señor. Porque el Señor lo había mandado a esa ciudad a predicar su palabra y este varón no lo quería hacer. Y aquí nos dice en el 5, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que habían en la nave. Ahí mientras había la tempestad, dice que todos tiraban las cosas que tenían en la nave. Enseres quiere decir cosas para la casa, todo lo que ocupamos en nuestro hogar. Bueno, tiraban, dice, estos varones ya desesperados porque había esa tormenta. Dice que tiraban todas las cosas para, digamos, descargar un poco esa nave y porque pensaban que iba a mejorar la situación. Y aquí nos cuenta la palabra del Señor, dice que Jonás se había ido al fondo de la nave y dice que estaba durmiendo. Dice que el jefe de la nave le decía, ¿qué tienes, dormilón? Le decía aquí, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, dice, quizás Él tenga compasión de nosotros y no pereceremos. Y aquí nos dice, y dijeron a cada uno a sus compañeros, dice que habían echado suerte y que salía de que por Jonás era el motivo de que estaba pasando esa gran tempestad en el mar. Y aquí estos varones le decían a él que él les diga por qué era que estaba sucediendo eso, porque era por causa de este varón. Y estos hombres le decían que les diga por qué. Y aquí en el 8 dice, aquí le preguntaban, ¿qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y dice que estos hombres temieron. Y le decían estos varones, ¿por qué has hecho eso? Dice, si ahora estaban pasando todos por la misma situación, porque estaban con él. Y bueno, así como este varón, Jonás, no quería ir a predicar la palabra del Señor, porque digamos, él decía que él quería que esa ciudad sea castigada. ¿Y cuántas veces no nos ponemos en ese papel y como hijo de Dios, porque ya estamos en la iglesia, y nos ponemos en ese papel de juzgar al hermano o de estar apuntando qué hace uno, qué hace el otro, o mirar al hermano fijándonos de la vida de los demás, fijándonos de los hermanos, y nosotros ya estamos en la iglesia, ya no estamos para esas cosas. Es como decíamos el otro día en el discipulado, cada uno tiene su situación, su condición, no podemos nosotros juzgar a otro hermano. Y si otro hermano anda mal en el camino del Señor o hace algo que no nos gusta, eso ya le tendrá que rendir cuentas al Señor, no a nosotros.
Bueno, y aquí este varón también había, aparte de que él quería que esa ciudad sea castigada y no quería predicar en ese lugar, también tuvo mucho miedo. ¿Y cuántas veces nosotros como hijos de Dios no tenemos miedos y no queremos a veces buscar de Dios y entrar a lo profundo de la presencia de Dios porque tenemos miedo, porque no queremos comprometernos con el Señor, porque sabemos que si nosotros crecemos en el camino del Señor tenemos más responsabilidad aún? Y aquí en la palabra del Señor también dice que al que más se le da, más se le va a demandar. El Señor más nos va a demandar. ¿Y cuántos nosotros somos bendecidos en el camino de Dios? Somos muy bendecidos en el camino de Dios. A pesar de que pasamos luchas, pruebas y dificultades, tenemos que seguir dando las gracias, como decía hace rato el pastor. Tenemos que seguir dando las gracias porque para comer tenemos. Tenemos donde dormir y tenemos un techo. ¿Cuántas personas hay en la calle que no tienen dónde dormir y que están muriendo en este tiempo porque no tienen dónde dormir? Bueno, nosotros tenemos que ser más agradecidos del Señor. Aquí también estos hombres fueron sabios en ese momento porque ellos no se quedaron con que tenían un mal o estaban en medio de una tempestad y se quedaron sin hacer nada. Ellos también estaban inquietos, con miedo y buscaban la respuesta. Así como muchas veces nosotros pasamos por cosas malas y no sabemos por qué nos pasa y nos quedamos ahí quietos y seguimos la vida así como si nada y el Señor quiere también que busquemos de su presencia y que le pidamos sabiduría y que nos guíe. Aquí en el 11 dice, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Aquí en el 11, porque el mar se iba embraveciendo más y más, y él le respondió, tomadme y echadme en el mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. ¿Y cuántas veces no estamos esperando? Estamos pasando por una mala situación, pero tenemos ganas de seguir haciendo las cosas mal. Tenemos ganas de seguir haciendo las cosas mal, tenemos ganas... La verdad que en este tiempo se ve que, me pasa a mí personalmente, que muchas veces somos desagradecidos de las cosas que nos da el Señor y que tenemos que dar gracias por lo que tenemos y que no esperemos que el Señor se vaya a enojar más y más o que empeore la situación por la que pasamos, porque a veces nos quedamos ahí esperando que empeore todo, como decía aquí la palabra del Señor. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque por mi causa ha venido esta gran tempestad. Dice que el mar más, cada vez que pasaba el tiempo, más se iba embraveciendo, digamos que peor se ponía la situación. Y nosotros así también en el camino del Señor no tenemos que esperar que la situación empeore, sino que mejore, tratar de hacer las cosas bien, de pedirle al Señor que nos guíe. Es difícil hacer las cosas bien, pero para Dios no hay nada imposible. Amén, amén, gloria a Dios. Aquí en el 14 nos dice, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Porque también nos ponemos un poco rebeldes en el camino del Señor, a veces cuando nos reclaman algo, cuando nos ponen reglas, que a ninguno nos gusta. Pero a veces es necesario que hayan reglas en este lugar, y es necesario que nos digan cuando estamos haciendo malas cosas, aunque al principio no nos gusta. Después, Señor, ya con los días, ya el Señor nos muestra que de verdaderamente estábamos haciendo las cosas mal. Amén, gloria a Dios. Y muchas veces, aquí como
decían estos varones, pedían Jehová que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. ¿Y cuántas veces no queremos decirle que no a nuestras familias? Por no pelear con un vecino, por ahí no le decimos las cosas como son, con la familia más que nada nos pasa. Que por ahí no le queremos decir que no, y aquí el Señor nos enseña de que cada uno va a rendir cuentas acorde a lo que hagamos, ¿no? Y a lo que hablemos. Entonces que no tenemos, aquí también nos enseña el Señor que no tenemos que poner a otras personas, digamos, primero que a Dios. Porque aquí el Señor nos dice de que Él está primero que nuestros hijos, que las que tienen esposo, que la familia. Que Él está primero, que lo tenemos que poner como prioridad en nuestras vidas. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Aquí cuando se hizo recién la voluntad del Señor, lo que el Señor mandó. Aquí cuando estos varones oraban y decidieron tirarlo a este varón, a Jonás, en el mar, ahí dice que se aquietó el mar, que se tranquilizó todas las aguas. Y aquí estos varones le temían al Señor. Y aquí nos cuenta también la palabra del Señor, dice que el Señor hizo que un pez se lo tragase a Jonás. Y estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Se imaginan estar así? Por no hacer la voluntad del Señor, por la rebeldía, por la desobediencia que muchas veces nos pasa a nosotros. Y aquí dice un poquito más adelante, oración de Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, invoqué mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. ¿Cuántas veces estamos esperando que nos pasen cosas malas para recién orar al Señor y recién clamarle al Señor? No nos cuesta nada doblar nuestras rodillas. No nos cuesta nada, pero a veces no lo queremos hacer y esperamos a que nos vengan cosas peores. Esperamos que nos vengan cosas peores para recién orarle al Señor como tenemos que orarle y clamarle, como tenemos que clamarle todos los días. Por nuestra vida, por nuestros hijos, por nuestra familia. Porque todos los días tenemos que tener esa comunión con el Señor. No solamente en los momentos buenos, no solamente en los momentos malos, no solamente en los momentos malos tenemos que doblar la rodilla y clamarle al Señor y orarle y pedirle, sino también en los momentos buenos. Y muchas veces el cristiano se malacostumbra solamente a venir y a orar y a clamarle al Señor cuando está mal nada más. Y en los momentos buenos, ¿dónde vamos? En los momentos buenos, ¿qué hacemos? ¿A quién le damos la gloria en los momentos buenos? ¿A quién buscamos? Aquí es donde tenemos que estar. Y aquí es donde tenemos que darle gracias al Señor por todo lo que hizo en nuestras vidas. Y aquí nos cuenta más adelante la palabra del Señor, cuando Jonás dice que le clamaba aquí al Señor y le oraba al Señor, porque estaba pasando por angustia, porque la estaba pasando mal. Y dice aquí en el capítulo 2, versículo 10, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Él tuvo que clamar, él tuvo que buscar, tuvo que arrepentirse de lo que hizo, y el Señor lo hizo libre.
Y aquí más adelante nos cuenta que Jonás vino y predicó en esa ciudad y hizo que se arrepintieran la ciudad de Nínive. Aquí nos dice en el 3:5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Y aquí nos dice el 9, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios que lo hicieron y se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dice que esta ciudad se arrepintió de corazón, se arrepintieron verdaderamente porque el Señor sabe, el Señor nos conoce. El Señor conoce nuestros corazones, nuestros pensamientos, por eso tenemos que tener cuidado de lo que hay en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. No hay que darle lugar al diablo a veces con nuestro enojo porque es tremendo cuando uno se enoja. Es tremendo cuando uno se enoja y a veces decimos o pensamos cosas de las que después nos arrepentimos, ¿no? Bueno, y aquí la palabra del Señor nos cuenta que se arrepintieron, esta ciudad se arrepintió. Y aquí el Señor tuvo gran misericordia y dice que no le hizo el mal que le quería hacer, que quería destruir esa ciudad. Tenemos un Dios lleno de misericordia. Tenemos un Dios lleno de misericordia, lleno de amor. Y Él nos ama verdaderamente. El hombre falla, la mujer falla, pero Dios no falla. Dios no falla, hermanos, y es el único que le tenemos que ser fiel y que lo tenemos que poner por prioridad. Y aquí más adelante nos cuenta del enojo que tuvo Jonás porque él quería que castigara a esa ciudad. Pero aquí el Señor hizo misericordia con esta ciudad y los perdonó del mal que le iba a hacer. ¿Y cuántas veces nos entra en nosotros ese enojo? Ese enojo y a veces decimos, nos fijamos de lo que hacen los hermanos o si no cuando los pastores nos reclaman algo, nos enojamos, porque yo también me enojé, por eso lo digo, ¿no? Nos enojamos y decimos, ¿por qué? O si no nos empezamos a fijar y a mirar para aquí, a mirar para allá. Pero sí el hermano, pero sí la hermana, pero sí su hija, pero sí su hijo, no. Para el Señor las cosas no son así, hermanos. Nosotros nos tenemos que fijar de nosotros y de lo que hacemos nosotros, cómo estamos nosotros con el Señor. No cómo está el hermano o la hermana. Ahí el hermano tendrá que rendirle cuentas al Señor, nosotros no. Tú tienes que fijarte de lo que tú haces y cómo estás con Dios. Porque eso es lo que el Señor quiere que hagamos cada uno. A veces nos ponemos a mirar, a veces nos queremos comparar con el mundo. Ya llegamos a un punto, digamos, donde estamos tan mal y tan enojados que nos empezamos a comparar con las personas del mundo. Y ellos no conocen de Dios, nosotros sí conocemos de Dios. Nosotros tenemos que orar por ellos, tener misericordia de ellos, no criticarlos y hablar de esas personas que son tan necesitados como nosotros de Dios. Y tenemos que darle gloria a Dios porque nosotros lo conocemos y podemos conocer su palabra, conocer la verdad, el amor y la justicia del Señor. Y muchas veces, una vez me pasó que estaba enojada y estaba desagradecida con el Señor, estaba desagradecida de lo que tenía y me pasó que por una tos tuve que llevarlo a mi hijo al médico, al hospital.
¿Y saben lo que me mostraba el Señor? Me mostraba la ventana donde estaba mi hija en terapia intensiva. Por una toma llevé a los chicos porque lo tenía que llevar al hospital y nunca me olvido de esa sala. Y el Señor me llevaba y me mostraba, mira, no te olvides que ahí estabas. ¿Te vas a seguir enojando? ¿Vas a seguir estando desagradecida de lo que tenés y de lo bien que estás? Entonces no esperemos que el Señor no esté todo el tiempo, como se dice, pisando los talones. No esperemos que el Señor todo el tiempo nos esté pisando los talones, que esté detrás de nosotros diciendo lo que tenemos que hacer y que no. Para eso está la oración, para eso están las alabanzas, las adoraciones, que el Señor ministra nuestra vida a través de eso. No esperemos que el Señor todo el tiempo nos esté mostrando por lo malo que hemos pasado y que nos esté diciendo, mira, no te olvides que así estabas y que yo te saqué de eso, porque Él nos saca de eso. Últimamente se nos está haciendo costumbre ir a agradecerle al diablo prácticamente, porque eso es lo que estamos haciendo. Ya no preferimos venir a la iglesia y gozarnos y alabarnos, no, a veces le damos lugar, le damos esa pequeña entrada al diablo y estamos dándole gracias en un lugar donde no tenemos que estar. Después cuando ya estamos en ese lugar nos arrepentimos y decimos, ¿qué hago? ¿Qué hago yo aquí? Yo tendría que estar en la iglesia dándole gracias al Señor. Con mis hermanos que se han cansado de arrodillarse y de clamar por la vida de cada uno de nosotros, porque cada vez que pasamos por algo, estamos todos nosotros, somos una familia. Cuando la hermana de él que se quebró su pierna, aquí todos ustedes estuvieron en apoyo y en oración por ella. Entonces en este lugar es donde tenemos que estar dándole las gracias a Dios, no dándole las gracias al diablo. Y no esperemos que el Señor todo el tiempo nos esté diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Y sí, a veces tomamos decisiones malas, pero tenemos que arrepentirnos de corazón y no enojarnos más, no seguir dándole lugar al diablo. Si en este tiempo no tienes un trabajo, es porque el Señor quiere. Si en este tiempo te está faltando algo, es porque el Señor quiere. El Señor hace las cosas perfectas. Si estás pasando por tristeza o estás pasando por dolor, el Señor sabe por qué lo hace. Y es porque Él te va a recompensar y Él tiene cosas grandes para nuestras vidas. Y tenemos que comprometernos con el Señor. Y así como yo le contaba al principio, yo no me quería levantar el Señor para que el Señor me diera su palabra. No me quería levantar a hablar con el Señor. Pero si vemos la policía o vemos algo que pasa afuera, ¿qué hacemos? En pantuflas salimos corriendo. Afuera, en la vereda, hacia 15 grados bajo cero. Ahí estamos, porque es la verdad. Al Señor le tenemos que dar esa prioridad. Eso de buscar de Él todo el tiempo y de agradarle al Señor. Que Dios nos bendiga y nos ayude para que podamos buscar cada día más de Él y para que podamos agradarle al Señor. Porque aquí ninguno somos perfectos, pero estamos aquí un camino a la perfección. Bueno, espero que esta palabra les haya sido de bendición, así como lo fue para mi vida.